divino, así que el tiempo es todo suyo. Muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación, por darme la oportunidad de estar aquí con usted, de estar con toda la iglesia y de poder disfrutar en este sábado del Señor, estar en contacto con Dios, que al final es lo único que nosotros podemos disfrutar en medio de las crisis y en medio de una situación que la iglesia no había experimentado, pero esto es parte de las situaciones diarias que debemos enfrentar mientras el Señor viene. Quiero saludar en especial a todos los hermanos, amigos que están conectados en esta hora. Sería quizá injusto leer algunos nombres, pero para no entrar en esa situación incómoda para algunos, están los hermanos del Distrito de Israel, de la Asociación Sur de Bogotá, escuchándonos. Un saludo especial para todos ellos, ya que tuve el privilegio de ser pastor en este lugar. Me alegra mucho estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. También en lo personal a mi familia, que se encuentra en diferentes partes del país, que están conectados y aquí puedo mirar sus nombres. Gracias también por estar aquí, por escuchar la palabra del Señor. Quiero traer a la mente una situación que viví la semana pasada en un vuelo hacia la ciudad de Santa Marta. Debíamos participar de una reunión y tuvimos una experiencia interesante en el camino. Cuando íbamos hacia Santa Marta, el piloto inició su vuelo como de costumbre, no se informó nada, se dieron las indicaciones, el uso del cinturón, las salidas de emergencia y bueno, todos los protocolos de seguridad que ellos deben utilizar cada vez que se inicia un vuelo. Y cuando ya habíamos despegado, vino una fuerte turbulencia que no esperábamos y nos cogió de sorpresa a muchos. Para algunos, a pesar de las turbulencias, seguimos volando y no perdemos el deseo de hacerlo, pero en medio de estas turbulencias se escuchaban en la parte de atrás del avión los gritos de algunas personas porque fue un poco fuerte. Dependiendo del nivel de sensibilidad de los que íbamos ahí volando, pues cada uno lo sintió de manera distinta. En lo personal, para mí fue una experiencia bastante fuerte y difícil. Cuando debimos regresar aquí a Bogotá, donde está mi familia, hubo una experiencia diferente. Cuando iba a empezar el vuelo, el piloto del avión se comunicó con nosotros y nos dijo: vamos a empezar el vuelo, vamos a tener turbulencias, el viaje va a ser un poco incómodo, pero tengan la seguridad que esta turbulencia no afectará la seguridad del vuelo. ¿Qué quiero llamar su atención? Quiero enfatizar la conducta de un piloto y la conducta del otro piloto. Cuando íbamos, no fuimos apercibidos y no fuimos informados de lo que nos esperaba en el vuelo. Cuando veníamos, lo primero que hizo el piloto fue decirnos lo que iba a suceder en el camino, las turbulencias en el vuelo, pero que íbamos a tener seguridad durante el vuelo y que íbamos a llegar a destino sin ningún inconveniente. Efectivamente, así sucedió, tanto de ida como de venida, aunque experimentamos feas turbulencias, igual pudimos llegar a destino. ¿Dónde quiero enfatizar esta situación? Se habla mucho en estos días de lo que estamos viviendo y quizás algunos miramos esto desde otras perspectivas. No todos somos iguales, no todos percibimos la realidad de la vida de la misma manera, no todos reaccionamos de la misma manera, no todos somos tan sensibles o menos sensibles. Por lo tanto, nosotros aquí no podemos emitir juicios ni para un lado ni para el otro. Pero desde mi perspectiva, quiero compartirles mi experiencia a través de la palabra del Señor y cómo podemos nosotros estar tranquilos y seguros en medio de dificultades que quizás como iglesia y como individuos no habíamos experimentado quizás ninguno de nosotros.
¿Qué me dio tranquilidad o, y qué no me cogió por sorpresa? Son los dos detalles que quiero enfatizar de esta experiencia que viví en el vuelo. ¿Qué me dio seguridad? Humanamente hablando, porque nuestra seguridad está en Dios, obviamente. Pero humanamente hablando, ¿qué me dio seguridad? Escuchar al piloto que dijera, la seguridad del vuelo no está en riesgo. Vamos a llegar al destino final a pesar de las turbulencias. Y lo segundo, que no me cogió por sorpresa, la turbulencia, los vacíos que se viven en el avión, no me tomaron por sorpresa porque ya el capitán había dicho que iban a haber turbulencias. Exactamente es lo que estamos viviendo hoy. Como cristianos ya hemos recibido la voz del capitán. La palabra de Dios ya nos dice qué es lo que va a pasar en este mundo. La palabra de Dios nos dice dos cosas fundamentales. La Biblia nos dice cuál es nuestro destino y la Biblia nos dice qué va a pasar durante el vuelo hacia el destino. Quizás los que me escuchan no hayan experimentado estar en un avión, nunca habrán volado en su vida, pues bueno, son situaciones y casos muy puntuales. Pero usted puede imaginarlo también en carretera, cuando usted sale de un lugar a otro, usted sabe para dónde va. Seguramente en la carretera habrá inconvenientes que usted no puede prever, pero usted debe viajar sabiendo que llega a un lugar y que en el camino pueden suceder cualquier cosa o muchas cosas, o puede que no suceda nada. Entonces, en la carrera cristiana, mis hermanos y amigos que nos escuchan, tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos. Vuelvo a puntualizar. Primero, el destino. Segundo, los eventos que se presenten en el destino. Y ambas cosas, o durante el viaje al destino, perdón, y ambas cosas ya fueron presentadas por la palabra del Señor. Ambas cosas el Señor ya dijo que Él vendrá a la tierra, pero que mientras Él viene van a suceder muchas cosas. Entonces, nada de lo que está pasando debiera tomarnos fuera de base, como se dice en el argot del béisbol. Nada de las cosas que están sucediendo debieran cogernos sin preparación necesaria. Porque ya el Señor había dicho, ya el piloto había hablado, el piloto había dicho, señores, en el camino va a haber turbulencia, en el camino va a haber persecución, en el camino va a suceder esto, en el camino va a suceder lo otro, pero nada de lo que pase en el camino afectará la seguridad de nuestro vuelo, de nuestro viaje hacia la patria celestial. Y ahí es donde quiero que nos centremos en esta mañana. Esto no es una predicación como tal, quiero que hagamos un estudio de la Biblia alrededor de estos dos conceptos. Acompáñenme por favor abriendo sus Biblias en San Juan capítulo 4, versículo 35. San Juan capítulo 4, versículo 35. Es la primera parte del tema que vamos a estudiar. Vamos a ver dos asuntos. Después de esta larga introducción, los que me han escuchado saben que soy predicador de largas introducciones. Dos asuntos. Primero, vamos a ver qué nos dice el capitán con relación a nuestra experiencia como cristianos, como creyentes, independiente de nuestro credo, porque estamos seguros que en esta hora hay personas que no son miembros de nuestra comunidad de creyentes, pero que están necesitados de Dios y están acudiendo al estudio de la palabra del Señor. Bueno, creo que ya encontraron el texto, San Juan capítulo 4, versículo 35. Voy a permitirme leerlo en varias versiones, el mismo texto, para los que se están conectando en estos momentos, porque debemos tener en cuenta ese detalle con el permiso de los que nos están escuchando ya hace rato. Para los que se están conectando en estos momentos, quiero que sepan que vamos a hablar dos asuntos en esta hora, teniendo en cuenta el destino final y teniendo en cuenta los eventos que Jesús marcó para que estemos preparados y no seamos tomados por sorpresa. Entonces, el primer asunto que quiero llamar su atención lo encontramos en San Juan, capítulo 4, versículo 35. Como ya dije, voy a leerlo en varias versiones. Dice una versión, ¿no decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí yo os digo,
Alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Otra versión dice, ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. Otra versión, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Les doy otra versión. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues fíjense, los sembrados ya están maduros para la recolección. Bueno, he tomado el tiempo para leer varios aspectos o varias versiones, perdón, del mismo texto, porque quiero llamar su atención a algunos asuntos de Juan 4:35 como primer asunto que estamos mirando. El ejercicio de leer varias versiones tiene como propósito que captemos dónde está el énfasis que hace Jesús con relación a la siega y a la cosecha o a la recolección del grano. Seguramente alguno de ustedes que nos está escuchando ha tenido la experiencia de sembrar, de cultivar, de cosechar. Otros quizás que hemos nacido en un ambiente menos rural, hemos tenido esa experiencia no tan de cerca, pero sabemos lo que significa ese proceso por haberlo visto en otros o haberlo visto en documentales, en la televisión, en fin, en tantos medios que hoy tenemos disponibles para informarnos. ¿Qué quiero que miremos? Quiero que miremos lo siguiente. ¿Cuál es la experiencia? Vamos a imaginar la escena que nosotros estamos contemplando en este lugar. Estamos viendo aquí desde nuestra imaginación a Jesús sentado con sus discípulos, mirando los campos, mirando la siembra. Es un ambiente, como ya lo dije, netamente rural. Los que hemos tenido la experiencia que el Señor nos ha brindado de estar in situ en los momentos cuando Jesús estuvo, en los lugares donde Jesús estuvo predicando, podemos evocar a nuestra mente con mayor facilidad esta experiencia que Jesús está narrando. Los que han tenido la experiencia de mirar documentales y de ver muchas cosas, la imaginación y las comunicaciones hoy nos permiten pensar en traer esto a nuestra mente. Entonces, imagine usted todos esos campos sembrados, hectáreas y hectáreas de tierras sembradas que solamente te permiten ver el verdor de las plantas. Pero este texto está dado en el contexto de la experiencia de Jesús con la mujer samaritana. Así que San Juan 4 nos está hablando que Jesús estaba sentado con una mujer. Ustedes conocen el evento a la perfección, así que no vamos a entrar en detalles. Después de ese evento, del diálogo de Jesús, sabemos que la samaritana inmediatamente fue a predicar el evangelio a sus compañeros, a sus coterráneos, a la gente de la aldea, y a los 2, 3 días ya la cosecha estaba madura. O sea que la experiencia que tuvo la mujer samaritana con Jesús la llevó de manera inmediata a compartir esa experiencia con otras personas. Y esas personas escucharon la palabra de Dios y aceptaron el evangelio en sus corazones e inmediatamente ese grano se maduró y produjo el fruto de la conversión. Entonces, en este incidente que probablemente ocurrió en los meses de diciembre o en el mes de enero, los discípulos podían ver a los aldeanos que iban al pozo por en medio de los campos de los cereales. Ustedes saben que la gente tenía que ir a buscar agua, que era una tarea especialmente para las mujeres, y la gente tenía que recorrer en medio de los sembrados para llegar a estos lugares donde se aprovisionaban para el agua. Y entonces, en ese contexto y en esa escena, donde los campos todavía estaban verdes, el Señor a la par estaba diciéndole a sus discípulos, los campos, los sembrados, todavía están verdes, no están listos para la cosecha. Pero en medio de los sembrados podemos mirar a los hombres
de la aldea que ya aceptaron el Evangelio y la palabra de Dios, que ya están listos para ser cosechados. Así que nosotros podemos inferir en medio de esta situación que así como el trabajo de la mujer de Samaria ya había comenzado a dar frutos y en 2 días siguientes hubo una abundante cosecha, con base en eso, tomando como base esa experiencia de la mujer samaritana, quien había recibido la palabra y la había compartido con los aldeanos, de la misma manera Jesús estaba diciendo, mire, el problema no está en los tiempos. ¿Qué inferimos de este episodio? Que Jesús está llamando su atención a cada uno de nosotros a que no fijemos nuestra mirada en los tiempos. No podemos basar profecías y cumplimientos proféticos en las noticias. No podemos, cada vez que sucede algo en el mundo, en cualquier región del país o en cualquier región de nuestro globo terráqueo, inmediatamente asociar los tiempos con situaciones que el Señor no ha dado autoridad para que nosotros las apliquemos como tal. Esto es una sana interpretación de la Escritura. Esto es entender que los cristianos no han sido llamados a mirar los tiempos. El texto de San Juan 4 nos invita a que fijemos nuestra mirada en el grano. ¿Dónde se define la cosecha? Jesús dijo, la cosecha no se define en los tiempos. O sea, no estén mirando los tiempos, porque seguramente si usted se pone a mirar los tiempos, usted puede llegar a conclusiones erradas. ¿Y cuáles son las conclusiones erradas? Eh, Obviamente, en polos opuestos. Las conclusiones erradas en polos opuestos a las que nosotros podemos llegar cuando basamos profecías y cuando basamos el cumplimiento de la palabra del Señor en los tiempos es o irnos al extremo de decir, mi Señor tarda en venir, o irnos al extremo de colocar fechas y de asegurar que por lo que está pasando en estos momentos en el mundo hoy, o lo que pasa en el mundo cada vez que suceden cosas que a nosotros las consideramos como cumplimiento de la profecía, entonces o nos volvemos alarmistas y creamos un tiempo de angustia previo sin necesidad, como dice el espíritu de la profecía a través del ángel de Guay, y el Señor nos dará gracia para un tiempo de angustia que nosotros imaginemos y que nosotros preparemos anticipadamente. Ese puede ser un extremo. Y el otro extremo es relajarnos y decir, bueno, mi Señor tarda en venir, así que no nos preocupemos por eso. Entonces, para concluir la primera parte, yo les invito a recordar las palabras de Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor en Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así que la invitación que nos hace la palabra de Dios entonces es que, aunque las cosas que ocurren a nuestro alrededor no debemos ignorarlas, tampoco debemos fijar nuestra mirada en los tiempos. Jesús dijo, ustedes dicen faltan 4 meses, pero yo os digo que el grano ya está maduro. Entonces, ¿quién decide la cosecha? La determina el grano, la decide el Señor. Entonces la cosecha está ligada entre el Padre, entre el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y el grano. Los tiempos forman parte, los tiempos forman parte de las señales que nos están diciendo permanentemente que la venida del Señor será una realidad en nuestras vidas. Es la certeza de la venida, mis amigos y hermanos, a los que nos invita la palabra del Señor a estar convencidos. Es la certeza de que Cristo vendrá. No tengas duda de que el Señor ha olvidado su promesa. El Señor no tarda su promesa, como algunos creen. El Señor cumplirá su promesa en los tiempos que Él ha definido, porque Gálatas 4 lo dice. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a la tierra. En el cronograma de Dios, en el reloj del Señor, los tiempos están claros y están definidos. Entonces nuestra tarea es otra. Nuestra tarea no es fijarnos en los tiempos. Nuestra tarea es saber que los tiempos sirven para que no se nos olvide que el Señor vendrá a la tierra y que debemos estar preparados. Por eso quiero invitarlos al segundo asunto que vamos a analizar en esta hora. Abran por favor sus Biblias en Mateo
capítulo 24. Bueno, acompáñenme por favor en Mateo capítulo 24. Bueno, ya entonces encontramos Mateo capítulo 24 y vamos a leer el versículo 25. Mateo capítulo 24, versículo 25. Bueno, entonces sigamos leyendo. Aquí está la gran pregunta que nos hacemos cuando estudiamos la Biblia. Bueno, tenemos siempre dos polos. Hay algo interesante en el pensamiento hebreo cuando nosotros estudiamos la Biblia, y uno de esos elementos se llama opuestos en tensión. Los opuestos en tensión, ¿qué significa? Si usted lee la Biblia, dice que ya viene, ya. Bueno, eso por una parte. Pero por otra parte, cuando usted mira las parábolas, todas las parábolas dicen, y el Señor se fue a un reino lejano, y el Señor demoró en venir, y el siervo se tardó en venir a pedir cuentas, el amo se tardó en venir a pedir cuentas. Entonces usted encuentra dos conceptos en esto. Por un lado, te dice la palabra de Dios, el Señor ya viene, está a las puertas, está cercano. Pero por el otro lado, te dice que se tomará su tiempo. Esto es lo que se llama en el pensamiento hebreo los opuestos en tensión. El uno, perdónenme la expresión castiza, te jala para un lado y el otro te jala para el otro lado. Esas dos fuerzas te mantienen a ti tensionado. Eso es como recordamos en la escuela o en el colegio cuando estudiábamos que se usaban estos cauchitos o liguitas, no sé cómo se dirá en otras culturas, y que usábamos para mandar papelitos o conchitas de naranja. Bueno, pensando en eso, en una onda que se usa también para cazar animales, en fin, cuando tú coges la onda, para usar otra ilustración, y jalas ese caucho queda en tensión entre dos fuerzas. ¿Cuáles son las dos fuerzas? La fuerza de tu mano derecha o izquierda y la fuerza de la horqueta. Perdónenme la expresión si es muy burda para algunos. Entonces, eso es lo que mantiene la Biblia. La Biblia siempre te va a mantener en opuestos en tensión. Tú siempre vivirás esa experiencia como cristiano, y eso es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y eso es lo que Mateo 24, 25 y otras parábolas de la Biblia nos enseñan, que vivimos en unos opuestos en tensión. Con eso en mente, encontramos la invitación del Señor, ¿qué hacer mientras Él viene? Porque es que eso es lo que debemos respondernos. O sea, nosotros no debemos estar preocupados. Ya vimos en la primera parte, para los que se acaban de conectar, ya vimos en la primera parte, según San Juan capítulo 4, 35, que el Señor nos invita a mirar el grano y el evento final, que es la cosecha, cuando el Señor venga. A quitar la mirada de los tiempos. No es que los tiempos no sean importantes, y quiero reafirmar esto. No estoy diciendo que no miremos los tiempos. Es más, es Jesús el que dice, vosotros ponéis vuestra mirada en los tiempos, pero yo os digo, y si ustedes miran todas las conversaciones de Jesús, siempre se basaron en eso. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Entonces, la invitación de la palabra de Dios es a que confrontemos lo que tú crees, lo que tú dices. En estos días ya estamos saturados en las redes de todo el mundo quiere dar su opinión, todo el mundo dice, opina, y estamos en esa libertad, y yo no estoy cuestionando eso, solo estoy diciendo que cada uno de nosotros dice, pero sería bueno que vayamos a la palabra de Dios, porque una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que diga el Señor. Entonces Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Y eso es a lo que yo estoy invitándoles en esta hora. Entonces, en el capítulo 24, para terminar
concluir la primera parte y entrar al segundo asunto que estamos hablando, encontramos el desenlace práctico de lo que ha ocurrido antes en Mateo 24. En el versículo 42, vamos a leer ahí en Mateo capítulo 24, versículo 42. El versículo 42 de Mateo 24 nos establece qué es lo que nosotros debemos hacer mientras el Señor viene. El Señor ha dicho ya, no pongas tu mirada en los tiempos. Entonces, ¿en qué vamos a poner la mirada? ¿Qué vamos a hacer los cristianos mientras el Señor viene? ¿Para dónde vamos a mirar? ¿De dónde nos vamos a agarrar? Bueno, el Señor ya ha dicho, tranquilos, ustedes van a estar agarrados de mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tu pan y tus aguas estarán seguros. La Biblia está cargada de innumerables promesas. El Señor no nos va a abandonar. Sí, algunos dicen, bueno, hay requisitos, tenemos que obedecer. Eso es cierto, todo eso lo conocemos, pero no es el punto de la reflexión de esta mañana. Lo que quiero decirles es, ¿cuál es la invitación del Señor? Entonces dice Mateo, versículo 44, perdón, capítulo 24, versículo 42, leo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Aquí está la clave. El Señor ya la dijo hace muchos años. El capitán habló antes de iniciar el viaje. Y el capitán dijo, señores, señores, va a haber turbulencia en el camino. Señores, vamos a entrar a nubes espesas. Señores, vamos a entrar a situaciones que van a producir en nuestro cerebro vacíos, en nuestro estómago, para hacerlo más castizo. Pero no se preocupen, porque la única tarea que ustedes deben hacer para iniciar es velar. Entonces, es lo primero que dice el Mateo 24, 25. Es lo primero. 24, 42, perdón. Velad, velad, velad. Entonces, ¿qué significa velar? Entonces el Señor lo explicó. Si ustedes están siguiéndome allí en sus Biblias, ustedes van a encontrar que la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Hay 5 parábolas. Entre Mateo 24, versículo 42 a Mateo 25, todo el capítulo, encontramos 5 parábolas. Esas 5 parábolas, si usted las observa y las lee con detenimiento en sus hogares después con más tiempo, usted va a encontrar que esas 5 parábolas tienen una secuencia lógica. La primera parábola que encontramos es una conclusión a lo práctico que dice el capítulo 24. ¿Qué es lo práctico del capítulo 24? Nadie sabe el día ni la hora del advenimiento de Cristo excepto el Padre. Lo estaba diciendo Jesús desde el punto de vista terrenal. Entonces, ¿qué deben hacer los cristianos? Lo único que deben hacer los cristianos, porque no sabemos el día ni la hora, aunque hay muchos expertos que han puesto fechas. Yo he tenido el privilegio de estar en esta iglesia adventista desde que nací. Mi madre, mi abuela, mi bisabuela, hemos tenido el privilegio como familia por 4 generaciones y mis hijos por 5ª generación de haber escuchado este evangelio, y hemos visto a través del tiempo cómo personas colocan fechas, horas, lugares definidos que el Señor va a venir, pero el Señor no nos ha dado a nosotros esa información. Entonces, ¿qué es lo único que tú puedes hacer? ¿Qué es lo único que a mí me corresponde? Velar, porque no sabemos a qué hora regresará nuestro Señor. ¿Qué mensaje tan oportuno nos da la palabra de Dios en esta hora, en los momentos que estamos viviendo en el mundo entero? ¿Qué mensaje tan oportuno para los creyentes, para que aprendamos a fijar nuestros ojos en la palabra de Dios? Es el único asidero, es la única seguridad que nosotros tenemos. Tu seguridad no está en el pastor, tu seguridad está en Dios. Tu seguridad no está en la iglesia, tu seguridad está en Dios. ¿Cuántos tenemos dificultades ahora? Perdón. Perdón. ¿Cuántos tenemos dificultades ahora? Porque tenemos unas costumbres muy adventistas, o cualquier credo, cualquier religión que tú tengas. Tenemos la costumbre de ir a la iglesia,
de disfrutar la compañía de nuestros hermanos. Qué hermoso es, la Biblia lo dice, ¿no? Cuando los hermanos están juntos en armonía. Qué hermoso es que podamos nosotros cantar, orar en comunidad, escuchar el piano, escuchar las pistas. Todo eso es muy lindo, pero ahora ya no lo podemos disfrutar en estos días, por lo menos. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra seguridad? ¿En lo congregacional? ¿Nuestra seguridad va a estar en la liturgia? ¿Nuestra seguridad dónde va a estar? En un pastor que tampoco te puede visitar porque el pastor se cuida, cuida a su familia, la iglesia espera que el pastor se cuide, que tome precauciones. Entonces, ¿dónde va a estar tu seguridad, hermanos y amigos? Pues tu seguridad está en Dios y en su palabra. Entonces son las únicas cosas que tú puedes hacer y a las que tú puedes apelar. Con su permiso, voy a tomar un poco de agua. Gracias. Entonces, lo único que tú debes hacer es velar, velar, velar. Eso nos dice la palabra de Dios, porque no sabes a qué hora regresará tu Señor. En el versículo 43, entonces, dice la palabra de Dios: pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo les pregunto algo, mis amigos y hermanos. Yo les pregunto algo. ¿Usted no duerme durante la noche porque tiene en su mente la posibilidad de que el ladrón entre? ¿Cómo usted vela durante la noche? El ladrón va a entrar esta noche y entonces hay que estar apercibidos. Pero es que la Biblia dice que no, si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, pues lo espera. Pero resulta que no sabe. El ladrón siempre será una posibilidad. Siempre será una posibilidad. Pero nosotros tomamos unas medidas de seguridad en nuestras casas por si acaso el ladrón viene. Tomamos medidas de seguridad. Entonces hagamos esa analogía con la experiencia cristiana. Entonces, esta corta parábola del versículo 43, que es la primera de las 5 que les dije ahorita, ¿no? Es la primera de las últimas 5 del capítulo 24 y el capítulo 25. Entonces, en esta corta parábola, Jesús urge a sus seguidores a estar constantemente a la expectativa, constantemente a la expectativa, no en estado de alarma. Y aquí es donde quiero enfatizar. Una cosa es estar a la expectativa y otra cosa es estar en estado de alarma. Dígame usted, que me escucha, ¿puede una persona, un cuerpo oficial del Estado, un Estado, el mundo entero vivir en estado de alarma permanentemente? No. Los estados de alarma son ocasionales, son temporales, pero a la expectativa debemos vivir todo el tiempo con relación a la venida del Señor. Entonces, no es un estado de alarma al que el Señor nos está invitando en las últimas 5 parábolas. El Señor nos está invitando a estar a la expectativa. Debiéramos estar tan atentos como un padre de familia que espera el asalto de los ladrones. El mensaje de esta corta parábola es que debiéramos tener un estado constante de vigilancia y disposición con respecto a la venida del Señor. Debemos estar dispuestos con relación a la venida del Señor. Después de todo, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y eso es lo importante. Entonces, la primera parábola nos invita a estar en expectativa. La segunda parábola la encontramos en el versículo 45 al versículo 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. No vamos a leer todas las parábolas, obviamente. Pero, ¿a qué nos invita la segunda parábola? La segunda parábola continúa con el tema de la urgencia y de la vigilancia. Y fíjense que no habla de estados de alerta. Habla de urgencia y de vigilancia, vigilancia, vigilancia. Ahí está la palabra clave de estas 5 parábolas.
Estar vigilantes, velad, velad, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Hay que estar velando a toda hora. Entonces, esta parábola destaca la idea de que los cristianos tenemos unos deberes y responsabilidades éticos. Tenemos unos deberes y responsabilidades éticos mientras el Señor viene. Mientras velamos y esperamos, no significa que no debemos hacer nada. También este relato nos recuerda que el dueño de casa está demorado por causas desconocidas. Lo que les decía ahorita de los extremos en tensión. Por un lado dice que hay que velar, pero por otro lado dice que el dueño de casa se demora. Entonces, la palabra de Dios dice que desafortunadamente para el siervo, la demora suele causar una mala conducta. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar. Que como mi Señor todavía no viene, entonces voy a justificarme en esa demora para asumir una mala conducta. Cuando los siervos somos dejados por nuestra cuenta frente a una situación incierta como es la venida del Señor, porque es una situación incierta en el tiempo, pero es una realidad en el cumplimiento. No sabemos cuándo, pero sabemos que viene. Y eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué hizo este siervo de la parábola, de la segunda parábola? Se dejó llevar por sus bajas pasiones, lo empezaron a dominar y comenzó a tratar mal a los demás y a vivir una vida diferente a lo que el Señor esperaba de él porque piensa que tiene mucho tiempo. Entonces, la segunda parábola nos dice que debemos mantener la vigilancia, debemos conservar nuestras conductas éticas, debemos conservar nuestras responsabilidades. No significa no hacer nada. Mientras el Señor viene, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo. Como dijo el Señor, negociad mientras vengo. Toda nuestra vida debe seguir normal, porque no podemos vivir en estado de alerta permanentemente. No podemos estar fijando nuestras miradas en los tiempos, sino estar fijando nuestra mirada en el grano, en la madurez, en que nosotros tenemos unas responsabilidades con Dios y tenemos unas responsabilidades con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Esta parábola enseña que el siervo olvidó sus responsabilidades con su prójimo y empezó a tratarlo mal, dice la parábola del Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo, entonces se reitera la lección de la primera parábola. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, dice el versículo 50, y a la hora que no sabe. La tercera parábola está registrada en el capítulo 25, 1 al 13. ¿Qué sigue presentando la tercera parábola? Pues la tercera parábola sigue presentando el tema de guardar y esperar la venida del Señor con una actitud de expectación vigilante. Fíjense ustedes que sigue creciendo, dicen los músicos, creo, sigue creciendo, sigue aumentando el concepto. Por eso les dije al principio que había una secuencia lógica en las 5 parábolas. Sigue aumentando. ¿Qué es lo que sigue aumentando? La expectación vigilante. Velad, estar pendiente, estar atentos, porque no sabes a qué horas vendrá el Señor. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes, que es una parábola que se ha explicado y de la cual se ha predicado por mucho tiempo, nosotros la conocemos. Hay muchos detalles interesantes que no vamos a entrar en ellos porque no vienen al caso, o si vienen al caso no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero uno de los detalles es que todas se durmieron. Es interesante. Cabecearon todas y se durmieron. Pero el llamado que el Señor hace a fijarnos en esta parábola es la diferencia que hay entre unas y otras. Y aquí no es una diferencia entre infieles y fieles, entre impíos y píos, entre creyentes y no creyentes. No, la parábola de las 10 vírgenes dice que los 10 eran creyentes. Las 10 vírgenes eran creyentes. Ahora, el número 10 no tiene nada que ver con situaciones que a veces sacamos cuentas matemáticas para
hacer conclusiones con relación a nuestra iglesia. No, simplemente el Señor toma un número que tiene su significado en el pensamiento hebreo, que no vamos a entrar en eso ahora, porque lo importante que quiero resaltar aquí en esta parábola del capítulo 25 es que hay una expectación y que hay una preparación para la venida del novio. Entonces, esa parábola es dada en el contexto de una boda hebrea y aumenta la complejidad del mensaje con esta escena de la boda en Palestina. Una ceremonia que típicamente duraba muchos meses y duraba una semana o a veces más de una semana dependiendo de las condiciones financieras de la familia que había invitado a los demás. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Como les dije, no vamos a entrar en detalles, pero ¿cuál es la moraleja? Vamos a mirar el versículo 13. En el versículo 13 está la moraleja de la parábola de las vírgenes. Más allá de quizá la interpretación que algunos le querramos dar a esto, y a veces sacamos lecciones de las minucias, de los detalles en los cuales Jesús ni siquiera se detuvo, ni era su importancia, aquí encontramos tres cosas antes de ir al versículo 3. La primera está en el versículo 10. Llamo su atención a esto. Primera cosa que encontramos: llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. ¿Quiénes entraron con él a la boda? Pues las que estaban preparadas. Fíjense ustedes que sigue la misma secuencia. Velad, velad. No podemos estar esperando, o una espera ociosa no implica las parábolas, que tengamos una espera ociosa. En primer lugar, estaban preparadas. En segundo lugar, dice el versículo 13, y como conclusión: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, en conclusión, puedo decirles que la parábola del capítulo 25, versículo 1 al 13, nos dice que debemos estar listos. ¿Estar listos para qué? Pues para el evento, la cosecha. Jesús dijo: ustedes miran los tiempos, pero yo miro el grano. Y esa es la diferencia entre la perspectiva de Dios y la perspectiva de los seres humanos. Los seres humanos nos dejamos llevar por las noticias, por las presiones del momento, por las redes sociales hoy, pero Jesús dice: no, no miren los tiempos, porque aunque eso tiene su lugar, no es lo importante. Aquí lo importante es que miren el evento final. ¿Y cuál es el evento final? Pues la cosecha. Cuando el grano esté maduro, entonces el Señor vendrá a recoger la cosecha. Eso es lo importante. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Sin embargo, esta parábola no nos indica cómo hemos de prepararnos. Por eso les dije al principio, tengan en cuenta ese detalle, es una secuencia lógica. Entonces, la primera parábola nos dice: hay que velar, hay que estar apercibidos. Dice la primera parábola del versículo 42, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. La segunda parábola, del versículo 45 en adelante hasta el 51, nos dice que debemos velar, pero mientras velamos debemos mantener unos principios éticos en el trato con el prójimo. Hasta ahí nos menciona. Luego, la tercera parábola nos dice: hay que estar listos, señores, hay que estar preparados, porque el novio viene y en el momento en que tú menos esperas, aunque estés dormido, porque todos se durmieron, debes estar preparado. Fíjense ustedes que aunque estaban dormidas las vírgenes, estaban preparadas para el momento. Entonces la preparación es un proceso diario de la vida. Nosotros no nos preparamos para la vida del Señor en estos momentos de crisis, porque las crisis no forjan el carácter, las crisis demuestran el carácter. Estos días que estamos viviendo, van a demostrarnos en realidad dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra fidelidad con nuestras finanzas, con nuestra fidelidad al Señor, con nuestra parte que le corresponde a Dios. Estos días es las que nos va a mostrar cuando empiece a escasear el agua, el pan, por usar unas expresiones, cuando no haya comida, cuando el trabajo se acabe. Bueno, la crisis va a demostrar en realidad cuál es nuestro carácter y qué hemos estado preparando y qué hemos estado construyendo en el camino de la vida cristiana. Pero ahora, las dos últimas parábolas, y con esto ya vamos cerrando esta reflexión que hemos aprovechado para extendernos, ya que tan pronto terminemos el culto, usted tiene su almuerzo a disposición. Terminamos el culto y en 5 minutos usted puede almorzar. Entonces estamos extendiéndonos un poco y aprovechando esta coyuntura. Entonces,
Mientras el pastor no me diga por allá, me mande un mensajito, pastor, termine. Yo voy a tomarme unos minutos más. Entonces, ya vamos a la tercera parábola. La cuarta parábola. Entonces, la cuarta parábola del capítulo 25 nos indica cómo hemos de prepararnos. O sea, en qué consiste nuestra preparación. Ya se dijo el qué. Velad, velad, el Señor se demora, pero va a venir cuando tú menos lo esperes. Maneja tus principios éticos en el trato con los demás, no maltrates, no te dejes llevar por las bajas pasiones y no necesariamente las bajas pasiones son temas sexuales. Las bajas pasiones incluyen muchas otras cosas más, entre ellos nuestro trato con el prójimo. Y en estos días se demostrará cuál es nuestro trato con los menos favorecidos y cuál es nuestro trato con los necesitados. Entonces, la parábola del capítulo 25, versículo 14 al 30, es la parábola conocida como la parábola de los talentos. Con su permiso. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, opuestos en tensión, ya se los había dicho, opuestos en tensión, yéndose lejos. Recuerden que esta parábola está dada en el contexto donde no había aviones, no habían buses, las cosas se hacían, las distancias se acortaban caminando o en caravanas de animales. Entonces, cuando la parábola dice yéndose lejos, está dando la implicación de tiempo. O sea que él se iba a demorar en ir y por lo tanto se iba a demorar en volver. Está implícito en el calendario profético la demora, pero también está implícito en el calendario profético la certeza de la venida. Si nosotros miramos las profecías desde 1798, los adventistas creemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. 1798 entramos proféticamente hablando, para los que creemos de esta manera, en el tiempo del fin. Entonces ya llevamos más de un año en el tiempo del fin. Nos estamos acercando al fin del tiempo del fin, al final del tiempo del fin. Y eso estaba profetizado. ¿Profetizado dónde? Pues a través de las parábolas. Y esta es una de esas profecías. Yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, aquí viene en esta parábola el concepto del cómo. O sea, cómo nosotros nos vamos a preparar. ¿Para qué nos vamos a preparar? Pues para la cosecha, no para los tiempos, no para las crisis, no para los estados de alerta permanente. No hay cuerpo humano que soporte un estado de alerta permanente durante mucho tiempo. No hay un estado que soporte un tiempo de alerta permanente por mucho tiempo. No hay economía que soporte un tiempo de alerta por mucho tiempo. Por eso el Señor no nos pide a los cristianos que andemos permanentemente en alerta. Lo que el Señor dice es, velen, estén a la expectativa y prepárense para la cosecha. Entonces, en la parábola de los talentos, al igual que las 4 parábolas que la preceden, continúa destacando la importancia de estar listos para el regreso del maestro. Pero intenta responder a una pregunta que no ha sido contestada aún en las parábolas anteriores. ¿Qué significa estar listos? La parábola de los talentos presenta precisamente el significado de estar listos. La trama es muy sencilla, la conocemos, un hombre que representa a Cristo se va, le da talentos a cada uno de sus siervos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos que los primeros 2 utilizan sus talentos y aumentan la inversión de su señor, pero el tercero únicamente lo enterró para protegerse. Entonces, debe notarse que en el mundo antiguo, en la práctica de entregar dinero, no era tan mala idea si solo buscaba seguridad. Desde luego, la persona debía recordar dónde lo había enterrado. El problema es que a algunos se les olvidaba dónde lo enterraban y ahí se perdía la plática, se perdía la inversión. Entonces, el Señor desea algo más que seguridad. Cuando el Señor le entrega el talento al siervo, quiere más que seguridad. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Y eso lo notamos cuando pide cuenta. El Señor quiere que haya ganancias. Le tenemos miedo a esa palabra en el concepto bíblico, pero el Señor lo que pide es que haya ganancias. Pero, ¿qué es lo que no da el último siervo? Pues ganancia. El siervo le dio la seguridad al Señor de que su talento no se le iba a perder, pero el Señor no estaba esperando eso.
El Señor lo que quería era ganancia. Miren ustedes, se hace evidente esto en la parábola cuando el Señor le dice, cuando dice el Señor, después de mucho tiempo, dice la parábola, ¿no? Después de mucho tiempo, el versículo 19, regresó el Señor, vuelven los opuestos en tensión. Después de mucho tiempo, primero dice, se fue a un lugar lejos, que implicaba demora. Ahora cuando viene a pedir cuentas, dice, después de mucho tiempo. Entonces, más que la seguridad, y cuando el Señor regrese después de mucho tiempo, que eso no significa que debemos dormirnos, ya lo he dicho anteriormente, para los que acaban de conectarse, no significa que debemos pasar por alto que la venida del Señor está cerca y siempre nos vamos a mantener esos opuestos en tensión. Entonces el Señor exige un informe para determinar la fidelidad de los siervos en su ausencia. Es la fidelidad de los siervos en su ausencia. Entonces, ¿cómo nos preparamos para que el Señor venga? No es una espera ociosa. El Señor espera que tú y yo coloquemos nuestros talentos, nuestras capacidades, aunque si nos ceñimos a la interpretación del texto, el Señor está aquí hablando de dinero. Parece que tocar ese tema de dinero es un poco sensible para algunas personas. Es que solo les interesa el dinero, que solo les interesa el dinero. Bueno, pero eso no es culpa mía, eso está en la palabra de Dios. Es más, sabemos nosotros que casi 2, 3 tercios el 75% de las parábolas de Jesús tienen que ver con dinero. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor sabía que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Entonces, aquí lo que el Señor te está diciendo a ti y a mí es, mientras yo vengo, tienes que poner tu dinero para que produzca ganancias para el dueño. Y el dueño es Cristo Jesús, no eres tú, no soy yo, nosotros somos administradores. Entonces, si nos pegamos estrictamente al texto, el Señor te dice a ti y a mí, mientras yo vengo, toma tu dinero y ponlo a producir para mí. Pero si le queremos hacer una aplicación homilética al texto, entonces vamos a decir lo mismo en otras palabras. Toma tus capacidades intelectuales, académicas, para ponerlas a producir para mí. Es triste que muchas personas tienen muchas capacidades intelectuales y las usan en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra del Señor. Es muy triste que hay personas que tienen muchos talentos y los ponen al servicio de otros que no es Dios. Es muy triste que el Señor nos ha dado muchas cosas para beneficio de este mundo y nosotros los pongamos al servicio de nuestro propio beneficio. El Facebook y la vida social en las redes sociales, y perdón la redundancia, demuestran exactamente dónde nosotros colocamos nuestro dinero, dónde nosotros colocamos nuestros intereses. Pero la invitación del Señor es a que nuestros intereses sean colocados al servicio de Él, porque la ganancia es para Él. Cuando el Señor venga, te va a pedir cuenta de la ganancia que tú debiste darle a los intereses del Señor, no a los intereses de nosotros. Y termino con la quinta parábola. La quinta parábola es la obra esencial que debemos demostrar los que esperamos al Señor. Entonces, seguimos la lógica de las 5 parábolas, ya miramos las 3 parábolas, te invitan a velar las conductas éticas. La cuarta parábola ya te dice cómo debes hacer. Y la última parábola de esta serie, del capítulo 24 y 25, te invita a pensar en la obra esencial de los que esperamos al Señor. Entonces, ¿cómo esperamos al Señor? Esperamos al Señor poniendo nuestros talentos a su servicio, nuestro dinero a su servicio, porque la ganancia es para Él, no para nosotros. Eso es lo que tiene que ver en relación con Dios y el beneficio de los demás. Pero ¿cuál es la obra esencial de los que esperamos al Señor? Bueno, la parábola de las ovejas y los cabritos, que es la que está registrada en el versículo 31 del capítulo 25, que en esencia es una escena apocalíptica del juicio. Antes que una parábola, el capítulo 25, el versículo 31 en adelante, es más que una parábola, es una escena apocalíptica de juicio, de lo que va a suceder al final.
que el Señor comenzó en el capítulo 23. Entonces concluye Jesús también la enseñanza que viene desarrollando acerca de cómo estar listos. Mientras que las tres primeras parábolas, ya para resumir y terminar, mientras que las primeras tres parábolas de la secuencia ponían énfasis en la vigilancia y la cuarta destacaba la importancia de trabajar mientras se vela, esta parábola final o escena apocalíptica de juicio nos explica cuál es la esencia de la naturaleza esencial de tal obra. El relato de las ovejas y los cabritos en un cuadro vívido de la separación final que ocurrirá cuando Jesús venga en las nubes de los cielos es un cuadro que no da lugar a la neutralidad ni a las segundas oportunidades. Ya no habrá segunda oportunidad ni habrá neutralidad. Tú tienes que colocarte o a la derecha, se nos asigna a la derecha o se nos asigna a la izquierda como resultado de la tarea que nosotros hicimos. Por eso, mis hermanos, un elemento crucial de esta parábola es el elemento de sorpresa. Los cabritos y las ovejas quedan sorprendidos. Y será lo que va a suceder al final. Muchos recibiremos sorpresa de pensar o de ver que algunas personas se salvarán, que pensamos que no lo iban a hacer, y que unas personas se perderán, que pensamos que se iban a salvar. Por eso el juicio ha dejado y ha sido dejado al Señor. Así que mis hermanos y amigos, ahora sí, para concluir y terminar en unos 8 o 9 minutos, quiero que sepan y recordemos que el Evangelio de Dios es tan claro como el cristal. No tenemos nada que temer al futuro, excepto que olvidemos la manera como el Señor nos ha conducido en el pasado. Las parábolas del Señor nos recuerdan que nuestra mirada debe estar puesta en la cosecha final, en el evento final. Que en el camino habrá dificultades, sí, las estamos viviendo ahora y las viviremos después aún mayores. Pero que en medio de esa espera, mis hermanos, primero velemos, estemos a la expectativa, no en estado de alerta, no en estado de miedo, no en estado de terror, estemos alertas, estemos alerta. En segundo lugar, ¿qué hacer con lo que el Señor nos ha dado? Y lo que el Señor nos ha pedido es que produzcamos, trabajemos, producción. Trabaja mientras el Señor viene en todos los aspectos de la vida, no solo en lo personal, en lo material, sino también en lo espiritual. Y en tercer lugar, recuerda que el Señor nos llamará a juicio y al final tendremos que enfrentar con nuestras obras. El Señor nos ayude a entender cuáles son nuestras mayores necesidades. El Señor nos ayude a entender que solamente cuando nosotros estamos aferrados de la mano del Señor podemos tener la garantía, la seguridad y la confianza. Y por eso termino con la ilustración con la cual empecé. Tenemos un capitán que antes de iniciar este vuelo de tu vida cristiana y de la mía, el capitán te dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y segundo, el capitán ha dicho: velad, no sabéis a qué hora vendrá, pero el Señor vendrá en las nubes de los cielos. No perdamos de vista estos dos aspectos que hemos analizado en esta mañana. Problemas durante el camino, pero la seguridad de llegar a un puerto seguro. ¿Quisieran ustedes, hermanos y amigos que me escuchan, confiar en la promesa del Señor? ¿Quisieran ustedes allí donde se encuentran inclinar su cabeza conmigo para orar al Señor y decirle: Señor, estamos convencidos, seguros, que a pesar de los problemas en el camino, vamos a llegar a puerto seguro porque tú nos llevarás? Vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por la confianza, por la seguridad y por las indicaciones que tú nos has dado. Mientras velamos, mientras esperamos, ayúdanos a ser productivos. Ayúdanos a tomar los recursos que tú nos das para administrar, para que produzcan ganancias para el reino de los cielos. Y sobre todas las cosas, estar preparados para cuando tú vengas en la nube de los cielos a buscarnos. Gracias por tu amor, por la seguridad que nos das en estos días de crisis, de dificultades.
por la seguridad que tú nos das de que no nos vas a abandonar, que nuestro pan y nuestras aguas estarán seguros, y confiando en tu amor y en tu palabra, nos aferramos a ti, oh Dios, en esta hora para agradecerte por esas palabras, por esa seguridad, y seguimos confiando y esperando tu pronto venida en las nubes de los cielos a buscarnos. Nos dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos, por su atención. El Señor les bendiga y que podamos disfrutar de este sábado en paz y confianza con nuestro Dios. Pastor Joseph, gracias por la invitación nuevamente, y a continuación quedamos en sus manos para terminar esta transmisión de hoy.